Hace 8 días estuvimos hablando en nuestras reuniones acerca de, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de qué hablamos hace 8 días? Sí será. ¿Y de qué hablaba el sí será? Sí será. ¿De qué hablaba? Era una característica de una personalidad de la cual la Biblia nos habla. El hombre el inconstante o el hombre de doble ánimo, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos combatir, según la escritura, el doble ánimo en nuestras vidas. Creo que es importante volver a entender que el doble ánimo tiene que ver con, vamos a describirlo así muy coloquialmente, yo quiero hacer muchas cosas, pero no resulto haciendo nada, ¿cierto? Sé que tengo que hacer muchos ajustes en mi vida, pero a la hora del té no hice ninguno. Sé que tengo que emprender muchas acciones de cambio en mi vida, pero por miles de situaciones no las emprendí, ¿cierto? El hombre de doble ánimo dice la escritura que es inconstante en todos sus caminos. Eso quiere decir, dice que emprende una acción, pero no logra finalizarla, no logra terminar. Este año, durante este primer periodo del año, vamos a estar hablando acerca de algunas acciones que necesitamos revisar en nuestra vida que no nos impiden empezar bien y terminar bien. Y la primera característica con la que empezamos este año fue hablar acerca de la inconstancia, ¿cierto? El ser inconstantes. Y hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de qué hacer para vencer ese doble ánimo, esa inconstancia. La carta de Santiago, que es la carta en la que vamos a estar trabajando hoy, en el versículo 1, pueden ir yendo a sus Biblias si desean. Para quienes toman nota, el tema de hoy se llama La práctica hace al maestro. Santiago 1, la carta de Santiago fue escrita por Santiago, ¿cierto? Santiago era hermano de Jesús, pero hay una particularidad muy especial que Santiago tenía, y es que Santiago supo convertirse en el discípulo de Jesús, se hizo el discípulo de su hermano. Creo que, y me parece una particularidad muy especial, porque Santiago pudo pretender, pues ocupaba un lugar especial, era el hermano del Señor. Pudo en algún momento pretender ocupar un lugar especial en el ministerio, pero él se dedicó a ser siervo del Señor y siervo de la iglesia también. Y él escribe especialmente a las 12 tribus que estaban dispersas en Israel, ¿cierto? ¿Qué significa este término? Las tribus no estaban perdidas ni estaban embolatadas. Algunas habían sido idas al exilio y habían buscado hacer vida y familia y poder crecer económicamente en otros lugares, porque Israel en ese momento estaba bajo la potestad del Imperio Romano y tenía cautivo el Imperio Romano tenía cautivo al pueblo de Israel a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, y a ellos les había tocado irse y buscar oportunidad en muchos lugares. Y Santiago les escribe y toma la decisión de escribirle a estos pueblos que estaban dispersos, porque sabía que ellos estaban batallando lejos de su lugar natal y lejos de su lugar de residencia, y estaban luchando con muchas cosas. Y cuando veía un poco acerca de la carta, pensaba en nosotros, ¿cierto? Como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, como ciudadanos. Y podía comprender que quizá la misma lucha que el pueblo de Israel estaba teniendo en ese tiempo en el exilio, nosotros también la vivimos en este tiempo. Tenemos complicaciones en el tema político, en el tema económico, en la economía de nuestro país, ¿cierto? A nivel laboral, a nivel de tantas cosas que a veces eso nos hace bajar un poquitico el carriel
y hace que venga a nuestros corazones el desánimo. Y el desánimo puede producir en nuestro corazón doble ánimo, ¿cierto? Y puede hacernos inconstantes en nuestros caminos. Pero Santiago habla a estos israelitas y les dice, ojo, hay que prestar atención y hay que ponernos atentos a lo que está pasando con nuestras vidas, porque no es suficiente con llamarnos creyentes, ¿cierto? Yo creo que si nosotros pues hiciéramos un sondeo, no solamente en este lugar, sino que saliéramos a la calle a hacer un sondeo de cuántas personas creen en Dios, creo que el sondeo sería muy satisfactorio y nos encontraríamos con que muchas personas que nosotros conocemos o personas con las que cohabitamos de alguna manera creen en Dios. Pero ¿hasta dónde nosotros nos hemos permitido desarrollar un carácter realmente cristiano y un carácter donde realmente estemos permitiendo que en nuestra vida el doble ánimo se vaya? Porque no es suficiente creer en Dios, porque no es suficiente decir que creemos en Dios, porque Dios nos ha llamado a que cada día más nosotros podamos desarrollar en nuestras vidas su carácter. Y una de las cosas que impide que nosotros como creyentes desarrollemos el carácter de Dios en nuestra vida, el carácter de Jesús en nuestra vida, es el doble ánimo. Por ahí hay un dicho muy coloquial y es que de buenas intenciones está plagado el infierno, ¿cierto? O que de buenas intenciones está llena la cárcel, o que de buenas intenciones están llenos los hospitales, en fin. Y también por ahí hay un dicho y es que aún en la puerta del horno se quema el pan. Nosotros podemos estar llenos de buenas intenciones en nuestra vida, pero si no hacemos nada porque esas buenas intenciones en nuestra vida se conviertan en hechos reales, nos estamos quedando a mitad de camino y no estamos generando en nuestra vida el carácter que Dios realmente quiere. Hoy vamos a ver algunas acciones a las que esta carta de Santiago, en el capítulo 1, nos exhorta, o sea, nos invita, nos motiva a que nosotros podamos desarrollar para que dejemos de lado el doble ánimo. Y el primero de ellos, yo voy a irles pidiendo, vamos a estar solamente en el capítulo 1 de la carta de Santiago, entonces yo voy a ir pidiéndoles que me ayuden algunos con algunos versículos. Entonces me gustaría mucho, por favor, que empezáramos allí leyendo el versículo 2 y 3 de la carta de Santiago. Si me ayudas, Nando, por favor, leyendo el 1 y 2, gracias. Creo que estos dos primeros versículos nos hacen un desafío bien complejo respecto de el doble ánimo, porque nos está hablando de la dificultad y nos está hablando de la prueba. En realidad, una persona sabe de qué está hecha cuando vienen a su vida los momentos difíciles. Ser buenas personas, ser decentes, ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, ser honestos, ser prudentes, ser cuidadosos en nuestra manera de hablar, mientras la vida surge como la esperamos, es muy fácil. Pero en realidad es la prueba, la dificultad de la vida lo que nos permite comprobar de qué estamos hechos realmente. Una cosa que nosotros necesitamos comprender y aceptar es que las situaciones ideales son inexistentes en nuestra vida. Siempre mientras habitemos esta carne y mientras estemos en este mundo, tendremos que luchar con situaciones que no son ideales para nosotros. Y a veces nuestro pensamiento es, yo me acerco más a Dios cuando este problema termine. Pero déjame contarte que cuando este problema que estás viviendo hoy termine,
probablemente vas a tener que enfrentar otro problema, diferente al que estás viviendo hoy con seguridad, pero vendrá otra situación. No, es que cuando yo tenga más tiempo, voy a buscar más a Dios. Pero es que siempre vamos a tener miles de cosas por hacer y miles de situaciones en que ocuparnos. Nunca habrá una situación ideal. Asimismo, nunca habrá un momento perfecto en nuestras vidas donde nosotros digamos, ve, no hay ninguna situación que me preocupe o que me inquiete o tenga que solucionarse en mi vida. Siempre habrán situaciones que afrontar. Pero este versículo de esta carta de Santiago nos está hablando acerca del valor que para nosotros como creyentes debería tener la prueba. En mi versión, quiero leérselos, dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a la prueba. Y me llama mucho la atención esta palabra, dichosos. La sensación de dicha, ¿cuándo se experimenta? ¿Cuándo qué? Cuando estamos bien, ¿cierto? Cuando pasan cosas buenas en nuestras vidas. Cuando vienen cosas buenas a nuestras vidas, muchas veces nuestra expresión es, ay no, qué dicha esto que me está pasando, qué dicha esto que voy a vivir. Y Santiago está diciéndole a los israelitas, siéntanse dichosos cuando venga a sus vidas la prueba. Y Santiago ciertamente no está hablando de una experiencia emocional. Hay problemas en nuestras vidas y hay situaciones en nuestras vidas pues que son demasiado fuertes emocionalmente como para uno saltar de alegría, ¿cierto? Cuando se nos muere un ser querido, pues no vamos a decir qué felicidad, mire, quería contarte que se murió mi mamá. Estoy feliz porque mi mamá se murió. No, ¿cierto? Hay situaciones que nos hacen sentir emocionalmente devastados. Pero la recomendación que Santiago está dando es que nosotros tenemos que trascender a la experiencia emocional para descubrir la dicha que trae para nosotros la prueba. ¿Y por qué Santiago nos lleva a este desafío? Porque él está diciendo, cuando ustedes trascienden a la prueba, alcanzan a descubrir las bendiciones que hay tras esa prueba que están viviendo hoy. Y eso va a desarrollar en ustedes fortaleza espiritual. Por eso Santiago, la recomendación que hace a los israelitas es, cuando vengan los momentos de prueba, no huyan a la prueba, afronten la prueba, pero a su vez crean que en medio de esa prueba va a desarrollarse en ustedes fortaleza para su vida espiritual. Si nosotros cada vez que tenemos una situación difícil nos vamos a apartar de Dios, vamos a pelear con el Señor, no voy a volver a la iglesia, nunca más voy a volver a orar, nunca más cojo mi Biblia para leerla, porque es que estoy pasando por una situación muy difícil. Créeme que nunca vas a alcanzar a desarrollar un carácter lo suficientemente fuerte para dejar la inconstancia, para dejar el doble ánimo. Otra de las recomendaciones que Santiago nos está dando tiene que ver con la sabiduría. ¿Nos ayudas, por favor, Tavi, leyendo el versículo 5 y 6? Así con voz de trueno, como canta. Esta sabiduría, gracias Tavi, de la que nos está hablando este versículo en Santiago, no es esa sabiduría del ser inteligentes. El contexto del pasaje habla de la sabiduría que debemos pedirle a Dios en nuestras vidas cuando estamos en medio de la duda que no nos permite actuar con constancia.
y que nos lleva a abandonar los propósitos que nos hemos hecho para seguir adelante con Dios. ¿Y por qué Santiago motiva al pueblo y motiva a los israelitas a pedir a Dios sabiduría? Porque Santiago hace una cadena muy interesante y les enseña que la falta de sabiduría, si nosotros no le pedimos sabiduría a Dios, en medio de la dificultad, vendrá a nuestro corazón la duda. Y cuando damos cabida en nuestro corazón a la duda, automáticamente estamos abriéndole una puerta impresionante a la inconstancia. Hay momentos en nuestras vidas, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que me siento tan devastada emocionalmente que yo lo único que quiero es dormir y dormir y dormir y seguir durmiendo. Aparte que lo hago muy bien, pues soy muy buena durmiendo. Pero cuando tengo situaciones emocionales que me bajan muchísimo, me da todavía más ganas de dormir y paralizar el mundo entero para no tener que hacer nada. Puede que su situación no sea dormir, puede que su deseo frente a los momentos difíciles sea comer, sea aislarse, sea no ir a trabajar, sea dejar de ir a la universidad, sea pelear con su familia, tantas cosas. Pero Santiago nos está diciendo, ojo, cuando viene a tu vida la duda y cuando viene a tu vida ese bajón emocional que se presta para que des lugar a la inconstancia y para que des lugar en tu corazón, ¿cierto?, a algo todavía más tremendo. Y es que la constancia de una persona, la disciplina de una persona o la inconstancia de una persona siempre se verá reflejada en su conducta. Una persona que es inconstante es incapaz de cumplir con los tiempos prometidos. Si quedó de entregar un trabajo un día, lo entrega a los 8. Si quedó de cumplir una cita a las 2, llega a las 3. Cuando hay inconstancia en nuestras vidas, yo puedo comprometerme con cosas en la iglesia, con mi familia, con mis amigos, y al final cambio todos los papeles y nunca resulto haciendo nada de lo que dije. Porque damos lugar a la inconstancia y la inconstancia termina notándose en medio de nuestra conducta. Y lo que hacemos en nuestra conducta refleja si somos hombres y mujeres con doble ánimo o no. Otra recomendación que Santiago nos da esta noche está en Santiago 1, versículo 13 y 14. Sarita, ¿nos ayudas leyendo el versículo, porfa? Trece y 14, duro. Muy bien. Cuando leía este versículo preparando el tema me acordé de cuando hace muchos años trabajábamos en el ministerio infantil, en el ministerio juvenil, en vida estudiantil en Unicentro. Teníamos un discípulo, bueno, él de verdad amaba mucho al Señor y quería pues servirle y agradarle. Y él consiguió una novia, ¿cierto? Y estaba muy enamorado pues de esta noviecita. Y ellos empezaron en este tema de tener relaciones sexuales prematrimoniales. Entonces, bueno, alguna vez hablando con él decíamos, guárdate, espera, no siempre, pues hay que correrle al asunto, el tema del matrimonio es importante, bueno. Y nos parecía muy particular porque la respuesta de él era, pero es que si Dios realmente no quiere que yo tenga relaciones sexuales con ella, cuando estamos en su casa viendo películas y nos quedamos solos y nos empezamos a besar, porque Dios no nos detiene para no quitarnos la ropa, ¿cierto? O sea, él pretendía que Dios hiciera todo el trabajo, el muy conchudo, ¿cierto?
Y hay muchos momentos en nuestra vida donde en medio de la tentación nosotros culpamos a Dios, consciente o inconscientemente, ¿cierto? No, pero es que yo no hubiera cometido ese fraude, yo no le habría dado plata al guarda de tránsito cuando me paró porque salí en medio del pico y placa, si Dios no hubiera permitido que el guarda de tránsito no se me hubiera aparecido, ¿cierto? Si el guarda de tránsito no se me aparece, yo no le ofrezco plata para que no me haga el parte, ¿cierto? Es culpa de Dios que el guarda de tránsito se apareció. Y a veces terminamos en medio de nuestras decisiones culpando a Dios o tratando de asumir que Dios tuvo parte en nuestras malas decisiones y en nuestras malas acciones. Y una de las cosas que nosotros necesitamos hacer para abandonar el doble ánimo es aprender a reconocer la tentación en nuestra vida. Mire, es tan sencillo como esto. Si usted sabe, estamos en un 7º piso y nosotros le decimos que se tire del 7º piso, usted se va a tirar. ¿Por qué? Pero compruebe, porque no comprueban si se matan tirándose del 7º piso. Puede que no se maten, ¿cierto? O puede que no se partan nada. ¿Quién quita que tengan las 7 vidas del gato y no pase nada, ¿cierto? Y no solo no corro el riesgo, hay que ser demasiado necio para una acción como esa, porque obviamente si me tiro, me voy a matar. Y si no me mato, pues mínimamente me quiebro todo, ¿cierto? Así es en nuestra vida la tentación. Mire, hay cosas que no hay que tener 2 dedos de frente para saber que si me meto ahí, la voy a embarrar. Hay momentos en nuestra vida donde yo no tengo ni que tener un tiempo de oración de 1 hora, ni que Dios se me revele en su palabra, ni que baje un ángel del cielo para que me diga, no, no lo hagas, corres peligro. No, yo sé que hay cosas en mi vida que si yo me meto ahí, yo voy a atentar contra mi santidad. Que si yo me meto ahí, yo voy a atentar contra mi relación con Dios. Que si yo me meto ahí, voy a atentar contra el bienestar de las personas que me rodean. Entonces, si yo lo sé, no necesito que nadie me lo advierta. Simplemente necesito aprender a identificar la tentación y a huir de ella. Cuando yo aprendo a reconocer la tentación y a huir, a ser ágil para huir de la tentación, en mi vida el doble ánimo va a empezar a desaparecer. Porque muchas veces mi inconstancia con Dios tiene que ver con que yo no salgo de este pecado. Yo no salgo de esta situación y oro y le he prometido a Dios y se lo he dicho arrodillada en 2 corozos que voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo, pero vuelvo y lo hago. Es que yo no merezco tener relación con Dios. Yo no merezco que Dios me ame, yo no merezco que Dios me use, yo no merezco acercarme a Dios, porque es que yo siempre hago lo malo delante de los ojos de Dios. Bueno, hay momentos donde sencillamente yo tengo que reconocer que hago lo malo delante de los ojos de Dios porque me expongo demasiado. Porque me expongo y porque estoy en lugares y viendo cosas y relacionándome con personas y haciendo con mi tiempo libre y con mis espacios lo que yo sé que no me conviene y que redundará en mi vida en daño y dolor. Otra de los consejos y de las recomendaciones que Santiago hoy nos hace está en el versículo 19 y 20. ¿Nos ayudas, Tefa, lo tienes? ¿Nos ayudas leyéndolo, por favor? Muy bien. Otro de los consejos que Santiago nos está dando
Es la importancia de nosotros controlar nuestro enojo. Con Pedro estamos viviendo una situación y es que Pedro está teniendo unos arranques de enojo donde ya hemos visto algunos episodios que son delicados. Entonces, cuando él se enoja mucho, se jala el pelo, se araña la cara. En estos días, por rabia, le jaló una cadenita a un amigo, ¿cierto? Y él todo tiene que debatirlo. Él tiene que tener una explicación de todo. Hoy tuvimos una conversación muy particular porque hoy en el colegio no terminó una actividad, la dejó a medias, la profesora me puso la queja. Entonces, cuando fui a recogerlo, yo le dije, listo, profe, muchas gracias. Y me dijo, finalmente solo me faltó colorear. Yo me agaché a su nivel y yo le dije, ese no es el problema. El problema es que la profesora te dio un tiempo específico para acabar la actividad. La profe me dijo, no lo terminó porque era mirando para todos lados, se distraía, jugaba, después hablaba y volvía y empezaba. Yo le dije, ese no es el problema. El problema es que a ti te dieron un tiempo determinado para terminar la actividad. Así te haya quedado faltando un ala del pajarito para que la pintaras, no importa. La tarea era terminar la actividad. ¿Entendido? Pedro, no puedes excusarte, no todo el tiempo hay que excusarse, hay que aprender a dejarse corregir porque ya venimos en ese plan, de todo necesita una explicación y a todo le saca un argumento. Bueno, llegamos a la casa y vivimos otra situación exactamente igual. Entonces me puse a hablar con él y yo le dije, estaba muy enojado porque no encontraba la manito de un Lego, Julián se la arregló, pero yo lo había mandado a sacar a Moca y le dije, Moca tiene necesidad de ir a orinar, entonces vas. Tú me estás diciendo que mis juguetes no son importantes. Y yo le dije, sí son importantes, pero tus juguetes no tienen necesidad. Tu juguete no siente ganas de hacer popó ni de hacer chichi. Entonces vas y sacas a Moca, que es nuestra perrita, pues para los que no conocen el contexto. No es otro hijo, no, es un perrito. Entonces fueron, y él fue y la sacó y llegó y me dijo, mamá, me tienes muy enojado porque tú piensas que mis juguetes no son importantes. Y yo le dije, son importantes, pero no tienen necesidad. No, mamá, mira, yo le mira a Pedro, contigo es muy complicado. Tú para todo tienes un argumento. Tú eres muy poco humilde para reconocer que necesitas dejarte enseñar. ¿Qué es humildad? Y yo le empecé a explicarle y me dijo, entonces soy orgulloso y tengo rabia y no soy capaz de pedirle a Dios que me cambie. Entonces yo me quedé mirándolo, ustedes se totean en esa conversación, él era sentado en la cama y yo parada en la puerta de la habitación. Tengo rabia y no soy capaz de pedirle a Dios que me cambie. Y yo le dije, lo lamento mucho por ti, hijo, que no quieras aprender a ser humilde. ¿Sabes qué? Le voy a pedir a Jesús que te ayude. Tú no tienes que pedirle, se lo tengo que pedir yo. Con él todo es un rollo, con él todo es un problema. Se lo tengo que pedir es yo. Pues le serví el almuerzo, se sentó a almorzar. Ese muchacho no tenía vida, volvió. Mamá, dime. Yo sí soy humilde, te voy a explicar por qué. Mira, ayer yo peleé con mi papá y le pedí perdón a mi papá, eso es ser humilde. Y yo le dije, eso es ser humilde, te felicito por esa acción. Pero tienes que aprender más. Sí, creo que sí tendré que pedirle a Jesús que me ayude a ser más humilde. Yo les estoy resumiendo la historia. Esto pasó por ahí en 2 horas y media. Yo ya estaba hasta aquí del tema de la humildad. Ya estaba que no podía más. Y es muy tremendo porque nosotros a veces sencillamente nos airamos y nos enojamos y queremos hacer con nuestro enojo lo que se nos viene en gana. Digo lo que me provoca, hago lo que me provoca, daño al que tengo al lado, me daño a mí mismo o a mí misma en medio de mis episodios de enojo. Y es tremendo porque Santiago está diciendo, ojo con la forma en que manejas tus emociones de enojo. Ojo con la forma en que tramitas las cosas que en tu vida traen ofensa. Porque cuando nosotros no lo hacemos, perdemos relaciones, perdemos personas, perdemos seres queridos, perdemos situaciones en nuestra vida que tienen mucho valor.
Y nosotros podemos pedir perdón y la gente perdonarnos cuando actuamos mal en medio de nuestro enojo. Pero el daño causado es difícil de reparar. Yo puedo decirte muchas cosas en medio de mi enojo y después con honestidad ir y decirte perdóname por cómo te traté y puedes perdonarme. Pero la huella de lo que yo te dije y de lo que te hice va a quedar profunda en el corazón. Y entonces nosotros hoy vamos a tratar muy bien a la gente, pero mañana entonces trato a la gente de cualquier manera. Hoy soy un ser de luz y mañana no soporto que la gente me hable, ni que se me acerque porque amanecí de mal genio, porque el sol no me sonríe, porque la vida no me sonríe, por lo que sea. Y eso es doble ánimo. Nunca, ninguna situación en nuestra vida es una excusa para que nosotros en medio de nuestro enojo maltratemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Jamás, ¿cierto? Vamos a ver otro aspecto para que vayamos finalizando, que es otro consejo que nos da Santiago 1 en el versículo 26 de cómo nosotros combatir en nuestras vidas la inconstancia. ¿Qué dice el versículo 26, Nando, por favor? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué palabras uso para hablar? ¿Cómo me refiero a la gente que está a mi alrededor? ¿Cómo hablo de la gente que me cae mal? ¿Cómo hablo de la gente que me lastima, que me hace daño? ¿Cómo hablo de la gente que se equivoca? ¿Cómo hablo cuando estoy en situaciones molestas? Y es muy impactante la comparación que Santiago 1:26 hace y dice, si usted se cree religioso, es decir, si usted se cree tan creyente, ¿cómo está manejando su lengua? ¿De qué manera está hablando? Y una manera de nosotros hablar de nuestra constancia o de nuestro doble ánimo, escúchese hablar. Escúchese hablar. ¿Cuáles son las palabras que usas, cierto? A veces terminamos usando un vocabulario que de verdad, qué vergüenza que sepan que somos creyentes si nos escucharan hablando de esa forma. Qué vergüenza que nosotros digamos que creemos en Dios y que amamos a Dios si nos escucharan a veces hablando y usando cierto tipo de palabras. Porque nuestra boca también fue hecha para glorificar a Dios. Y no se trata de que todo el día tenemos que estar diciendo, hola hermana Marcela, ¿cómo amaneciste? Gloria a Dios, el Dios te bendiga, sí, el santo te guarde. No, no se trata de eso, ¿cierto? No se trata de eso. Yo puedo hablar bien, usar palabras coloquiales, hablar normal, pero ser cuidadosa de lo que digo. De eso se trata. Y creo que Santiago nos lleva a una conclusión muy especial en esta noche respecto del doble ánimo y quiero que me permitan leerles el versículo 22 al 25, la recomendación que Santiago nos hace. Y dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Y creo que la recomendación de Santiago es bien clara. Para nosotros combatir el doble ánimo, sencillamente tenemos que pasar de la escucha a la práctica. Sencillamente tenemos que trascender de oír mucho, tener mucha información, mucho conocimiento. Yo puedo saberme la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
Puedo escucharme 50 prédicas en el día, tener los pastores favoritos, repetirme una y otra vez las prédicas, pero si yo no llevo lo que escucho a la práctica, jamás voy a ser un hacedor. Solo voy a ser un oidor. Y el riesgo de no hacer y solo quedarnos en la escucha es que la escucha no desarrolla en nuestras vidas el carácter de Cristo. El hacer sí. La práctica sí. ¿Cómo salir del doble ánimo? Tenemos que ponernos en acción. ¿Cómo salir del doble ánimo? Creo que esta noche hemos visto pautas muy simples y muy claras que la palabra de Dios nos está indicando. Y sencillamente se trata de intentar hacerlo. Son muchas cosas al tiempo. Bueno, desafíate en empezar por una de todas ellas. Proponte una acción a la semana. Trabajar en una acción semanalmente. Hasta que esa acción se convierta en un hábito y podamos pasar a la práctica de otra acción que empiece a ayudarnos a trascender y dejar el doble ánimo para que cada vez más seamos hacedores y no oidores. ¿Oramos por esto? Muy bien. Señor, esta noche nosotros necesitamos reconocer en tu presencia que hemos sido cómodos en muchas ocasiones, Señor. Y que tal vez nos hemos conformado, Señor, con decirnos a nosotros mismos y a los demás, yo creo en Dios. Yo soy cristiano, soy cristiana. Es más, yo sirvo al Señor. Pero ¿y qué de nuestra vida cuando estamos a solas? O cuando estamos solo con nuestro círculo de confianza, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. ¿Cómo les tratamos en situaciones de estrés, de dificultad? ¿Cómo reaccionamos cada mañana y cada día ante las situaciones estresantes que tenemos que afrontar? Cuando ibas para el trabajo y el bus se te pasó. Cuando te montaste al carro y te diste cuenta que te varaste. Cuando te metes la mano al bolsillo y te das cuenta que te falta dinero. Cuando te coge la tarde. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo hablamos de las personas que nos rodean? Aún, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo libre? Aún, no solo eso, ¿qué hay de nuestra manera de tratar nuestras frustraciones y las situaciones en nuestra vida que no salen como esperamos? ¿Y qué de las veces que le hemos dicho al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Pero cuando Dios quiere hacer con nosotros lo que queremos, automáticamente nosotros nos resistimos. Porque le tenemos miedo al cambio, porque le tenemos miedo a la dificultad, porque le tenemos miedo a perder el control de nuestra vida. ¿Y qué de las veces que terminando el año pasado o el antepasado le prometimos a Dios que este próximo año sí estaríamos firmes con Él? Y sí le buscaríamos más. Y sí dejaríamos ese hábito que nos está destruyendo. O esa relación que nos está dañando. O aún esa manera de vivir mi vida, de manejar mi tiempo, de manejar mis finanzas, de manejar todo en mi vida, que yo sé que Dios lleva tiempo diciéndome, esto solo te ha llevado a la inconstancia, al doble ánimo, a ser como la ola del mar. Señor, perdónanos porque muchas veces a ti te hemos culpado
por nuestra infelicidad. Muchas veces te hemos culpado por nuestra frustración, por no ver nuestros planes realizados. Pero hoy necesitamos reconocer en tu presencia, Señor, que no es tu responsabilidad, es nuestra. Porque tú nos has dado todo y cada herramienta, Señor, para poder vivir una vida de constancia espiritual y de crecimiento y madurez espiritual. Ayúdanos hoy. Tú sabes en cada uno de nosotros hoy a qué hablaste y a qué le apuntaste, Señor. Y si a cada uno de hoy nos trajiste, Señor, a cada uno de nosotros, hoy nos invitaste a este lugar, es porque tenías un mensaje claro y específico que hablarnos. Bueno, hijo, hija de Dios, la invitación es: no te hagas el de la vista gorda. Dios te trajo para hablarte, pero para que te conviertas en hacedor, en hacedora, no solo en oidor o oidora de su palabra. Pero también somos conscientes, Espíritu de Dios, que necesitamos que tú lo hagas en nosotros, porque en nuestra propia capacidad no podemos hacerlo. Pero la buena noticia, amados hijos de Dios, es que el Espíritu Santo nos fue entregado para ser nuestro ayudador. Quiere decir eso, que no estás solo, que no estás sola para hacer los ajustes a los que Dios hoy te está llamando para salir del doble ánimo. Gracias por eso, Padre. Gracias por el regalo de tu Espíritu y gracias por el regalo de tu palabra en esta noche. Quédate por favor con nosotros, Señor. Bendícenos guardando tu palabra en nuestro corazón, poniéndola por obra. Quédate con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.